Cada mañana era igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Antes de que el primer rayo de sol se colara por las persianas, yo ya estaba en la cocina midiendo el café molido, calentando el sartén, rompiendo los huevos como le gustaban a Mauricio, las claras firmes sin yema líquida. Nunca decía gracias, pero hacía años que dejé de esperarlo. En cambio, escuchaba el roce familiar de sus pantuflas en el piso de arriba, el crujido del tercer escalón, la tos que anunciaba su descenso. Mi sincronización era impecable. El desayuno siempre caliente. Las pastillas organizadas por día y hora en su cajita de plástico. El periódico doblado junto a su taza. Cuando mi esposo murió, la casa de Querétaro se volvió un lugar demasiado silencioso, demasiado grande. No tenía a dónde ir, no realmente. Alma tenía su propia familia y su trabajo en San Miguel, y aunque nunca lo dijo en voz alta, no quería convertirme en una carga. Así que cuando Mauricio dijo que podía quedarme con él temporalmente, dejó claro, empacé mis cosas y me mudé. Eso fue hace casi 7 años. Al principio intenté hacer que la casa se sintiera como hogar. Traje mis cortinas, mis libros de recetas, mi máquina de coser, pero poco a poco esas cosas desaparecieron. Las cortinas no iban con su gusto minimalista. Los libros juntaban polvo. La máquina de coser terminó en el garaje detrás de cajas de herramientas que él nunca usaba, pero se negaba a tirar. Me quedé callada. Me adapté. Me dije a mí misma que la gratitud se veía diferente en cada generación. Lo que no dije en voz alta ni a él ni siquiera a mí misma en ese momento era que las paredes de mi mundo se estaban cerrando cuarto por cuarto hasta que solo quedó la cocina y el cuarto de lavado. Mi universo eran sus preferencias, sus rutinas, sus estados de ánimo. Cocinar, limpiar, hacer mandados con una especie de invisibilidad perfeccionada. Y aún así, había días en que me regañaba por usar el detergente equivocado o por recalentar sobras que no recordaba haber disfrutado. Una vez mencioné cuánto extrañaba cuidar mi jardín. Levantó la vista de su celular y dijo, «Bueno, eso lo puedes hacer cuando tengas tu propia casa otra vez». Lo dijo como broma, pero el dolor se quedó conmigo. De vez en cuando miraba el closet donde guardaba una maleta pequeña por si acaso. Me decía que era para emergencias, para visitas al hospital o viajes inesperados. Pero a veces me sentaba en la cama mirándola más tiempo del necesario, preguntándome cómo se sentiría salir con solo eso. Era un pensamiento que nunca expresé. No hasta el día en que todo cambió. Era justo después del almuerzo cuando sonó el teléfono vibrando contra la encimera, mientras lavaba la taza de café de Mauricio. Vi el nombre de Alma en la pantalla y algo en mi pecho se apretó. Ella nunca llamaba durante el trabajo. Respondí con un alegre «Hola, pequeña», pero su voz no devolvió la misma calidez. Mamá dijo rápido con la voz entrecortada «Es Sophie». Se cayó en la clase de gimnasia, se rompió el brazo. La taza se me resbaló un poco y me aferré al borde del fregadero. «¿Está bien? ¿Dónde está ahora? En el hospital. Está conmigo. Ya le pusieron un yeso. Estará fuera de la escuela por al menos un par de semanas y... Bueno, no puedo quedarme con ella en casa». No lo dudé. «¿Quieres que vaya?» Ella suspiró y escuché la tensión en su silencio. «No te lo pediría si tuviera otra opción. La evaluación escolar es la próxima semana, y si falto más de 2 días, afecta la renovación de mi contrato. Iré», dije, antes de que terminara. «Estaré ahí mañana por la mañana». Cuando colgué, me quedé inmóvil por un largo momento, el peso de la costumbre empujando contra la decisión que ya había tomado. Luego, sequé mis manos, subí las escaleras y saqué la maleta del closet. La puse en la cama y la abrí lentamente. Solo unas pocas prendas, algunos artículos de aseo, mi copia de El viento en los sauces. A Sophie le encantaba ese libro. No escuché a Mauricio entrar hasta que su voz cortó el aire. «¿Qué estás haciendo?» Me giré. Sophie se rompió el brazo. «Alma necesita ayuda. Voy a quedarme con ellas unos días». Frunció el ceño como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Te vas? Así nada más ella me necesita. Puedo estar ahí», resopló. «¿Y yo qué? No necesito a nadie. ¿Quién va a cuidar esta casa? A mí y la cena, mis medicinas. Ya organicé tus pastillas y dejé escrita la comida para la semana.
Estarás bien. Dio un paso más cerca. Si sales por esa puerta no te molestes en regresar. No respondí, ni con palabras ni con lágrimas. Solo lo miré. Luego volví a la maleta, doblé un suéter y la cerré con el zipper. Mis manos estaban firmes. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue baja. Salgo en la mañana. La casa estaba en calma cuando desperté, sin pasos en el piso de arriba, sin el murmullo de la televisión en la sala. Solo el zumbido suave del refrigerador y el clic del calentador encendiéndose. Me moví por la cocina como siempre, midiendo el café, cortando fruta, preparando huevos revueltos. Empaqué el almuerzo de Mauricio con el mismo cuidado de cada mañana: sándwich de crema de cacahuate, papas fritas, una manzana pequeña que probablemente dejaría intacta. Dejé su organizador de pastillas en la encimera junto a un vaso de agua y una nota doblada. La letra era clara, las palabras breves. Tus medicinas están organizadas hasta el viernes. Las sobras están etiquetadas. No te saltes el desayuno. No firmé con mi nombre. Arriba, mi maleta ya estaba lista, pero recorrí la habitación una vez más por si acaso. Un suéter, una bufanda, la crema de lavanda que a Sophie le gustaba cuando no podía dormir. En el último momento abrí el cajón de la mesita de noche y saqué un sobre delgado, mi pasaporte, mi acta de nacimiento y el pequeño cuaderno de ahorros con mi nombre solo, mi nombre impreso al frente. Debajo había otra carpeta, una que Mauricio nunca notó ni preguntó. Contenía copias de una vieja escritura y algunas cartas que mi difunto esposo había escrito, del tipo que me recordaban que alguna vez fui alguien amada abiertamente. Deslicé ambas carpetas al fondo de la maleta y la cerré. No miré la habitación antes de salir. No me detuve en el pasillo ni en las escaleras. Caminé por la casa como una invitada que se va tras una larga visita. Cuando abrí la puerta principal, el aire frío de la mañana rozó mi piel como un recordatorio. Afuera la calle estaba tranquila. Mi auto estaba estacionado bajo un árbol de jacarandá desnudo, justo como lo dejé. Subí la maleta al maletero, me acomodé en el asiento del conductor y giré la llave. El motor cobró vida con un zumbido. En el retrovisor la casa permanecía inmóvil. No se movieron las cortinas. No pasó ninguna sombra por la ventana principal. No esperé un adiós. No lo esperaba. Cuando salí del vecindario, mi celular vibró con un mensaje nuevo. Era de Alma. Llama cuando estés cerca. Sophie no para de preguntar cuándo llega la abuela. Para cuando llegué al camino de entrada de Alma, el sol de la mañana ya había derretido la escarcha que se aferraba a los árboles. La casa era pequeña, de un solo piso azul pálido, con un móvil de viento torcido junto al porche, pero tenía una calidez que no había sentido en años. Antes de que pudiera abrir la puerta del auto, la puerta principal se abrió de golpe y Sophie salió corriendo con un brazo enyesado de rosa y el otro extendido. Abuela, gritó. Apenas tuve tiempo de agacharme antes de que se lanzara hacia mí, con el rostro hundido en mi abrigo. Su cuerpo temblaba ligeramente, no de dolor, sino de contener demasiada emoción en un cuerpo tan pequeño. La abracé fuerte, apartando su cabello, susurrando: «Aquí estoy, pequeña, aquí estoy». Adentro Alma me dio un abrazo silencioso y ayudó con mi maleta. Se veía cansada, pero había alivio en sus ojos. «Gracias por venir», dijo suavemente. Esa noche preparé una sopa de lentejas con los pocos ingredientes que tenía y nos sentamos alrededor de la mesa pequeña de la cocina, con los codos casi tocándose. Sophie me contó sobre la caída, cómo resbaló en las barras de mono, cómo la enfermera le dio una paleta. Sonrió cuando dije que mañana dibujaríamos caritas felices en su yeso. Después de la cena, la ayudé a ponerse la pijama. Acomodé su brazo enyesado sobre una almohada y me senté junto a su cama con el libro que había empacado para esto. Sus ojos parpadeaban mientras leía su cuerpo, acercándose con cada página hasta que su cabeza descansó contra mi cadera. Cuando su respiración se volvió lenta, besé su frente y apagué la lámpara. De vuelta en la cocina, Alma me sirvió una taza de té. «Ya está más tranquila», dijo mirando su taza. «Ha estado despertando llorando las últimas 2 noches. Hoy fue diferente», asentí envolviendo mis manos alrededor de la cerámica caliente.
Solo necesitaba un poco de consuelo. Eso es todo. Alma me miró, su voz baja pero firme. Quédate todo el tiempo que quieras, mamá. Haremos espacio. No respondí de inmediato. Solo miré alrededor los mostradores estrechos, el azulejo roto, los dibujos pegados en el refrigerador. Y por primera vez en años, no sentí que estaba en la casa de alguien más. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron a dormir, saqué las carpetas de mi maleta y las coloqué con cuidado en el escritorio de la esquina. A la mañana siguiente, desperté antes que nadie. La casa estaba silenciosa, salvo por el crujido ocasional de los pisos de madera y el zumbido suave del refrigerador. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación de huéspedes con las 2 carpetas abiertas frente a mí. La primera contenía los estados de cuenta que había mantenido en secreto durante años. Pequeños depósitos, dinero de cumpleaños, cambio sobrante de las compras, un reembolso de impuestos que nunca mencioné. No era una fortuna, pero era mío. El saldo no era impresionante, pero era sólido. Un número que decía, existes fuera de alguien más. La segunda carpeta tomó más tiempo abrirla. Recordé el día que la encontré escondida en una caja de archivos después de que mi esposo falleció. Una copia de la escritura de la propiedad ligeramente amarillenta por el tiempo. Nunca la había leído con atención hasta hace poco, pero ahí estaba claramente impreso su nombre, solo el suyo, nunca actualizado. Mauricio asumía que la casa era suya, hablaba de ella como si lo fuera, la usaba para controlarme más veces de las que podía contar. Pero legalmente no tenía el título completo. Pasé los dedos por la parte inferior de la página donde alguna vez estuvo el sello notarial. Una parte de mí había tenido miedo de saber qué significaba todo esto. Pero el miedo me había mantenido quieta por demasiado tiempo. Así que tomé el teléfono y marqué a Esteban. Respondió al segundo tono. Carmen, ¿todo bien? Necesito preguntarte algo, dije. Sobre derechos de propiedad. Sobre lo que alguien asume que posee. Le expliqué lo que había encontrado, los documentos frente a mí, la cuenta que había manejado en silencio. Lo escuché garabatear algo de fondo. Carmen dijo, finalmente no estás loca. Si tu esposo nunca transfirió el título, ni incluyó a Mauricio legalmente la casa, aún podría estar sujeta a términos de sucesión, o al menos una parte de los derechos te pertenece, dependiendo del testamento. No hubo testamento, dije suavemente. Murió de repente. Nunca lo hicimos. Eso juega a tu favor en realidad. Me recosté en la silla, el peso de los años cayendo sobre mí de golpe. Mauricio ha estado usando esa casa como si la hubiera heredado. Pues dijo Esteban, entonces ha estado viviendo en una historia que él mismo escribió. Legalmente posee mucho menos de lo que cree. No hablé. Solo miré el documento sintiendo algo dentro de mí cambiar, no con rabia sino con claridad. Todos esos años de que me dijeran que no tenía nada. Y aquí estaban las pruebas silenciosas esperando pacientemente. Después de colgar, doblé ambas carpetas, las guardé en mi maleta y las cerré con manos firmes. Desde la otra habitación escuché a Sophie llamando mi nombre. Sucedió 3 días después, justo después del atardecer. Alma aún estaba en el trabajo y Sophie y yo acabábamos de terminar de doblar la ropa cuando un golpe fuerte sacudió la puerta principal. No era un toque cortés. Era agudo, impaciente, del tipo que no pide permiso para entrar. Mis manos se congelaron a medio doblar. Sophie me miró con ojos grandes. Quédate aquí, dije suavemente. Caminé hacia la puerta con el corazón firme y la abrí lo suficiente para ver la figura afuera. Mauricio estaba ahí, con la mandíbula tensa, los ojos encendidos de furia. Se veía como si no hubiera dormido mucho, camisa arrugada, hombros rígidos de indignación. Has ignorado todos mis mensajes, dijo con voz baja, pero hirviente. Lo sé, respondí con calma. Dio un paso más cerca. ¿Qué haces aquí, jugando a la casita, tomando lo que no te pertenece? No me inmuté. Estoy ayudando a mi nieta. Eso es lo que vine a hacer. Me abandonaste. Su tono se quebró en la última palabra, más acusación que herida. Todo ha sido un caos desde que te fuiste. No te abandoné, dije con calma. Necesitabas una cocinera, una limpiadora, una cuidadora, no a una madre.
Su rostro se torció pero no habló. Por primera vez en nuestras vidas buscaba un guión que ya no funcionaba. No estoy enojada, dije. Pero no voy a volver a una vida donde no existo más que para servir. Esa parte de mi historia terminó. La mano de Sophie se apretó en la mía. La apreté de vuelta. «¿Realmente has cambiado?», dijo Mauricio finalmente con palabras que sonaban más como advertencia que como afirmación. No dije, solo dejé de fingir. Me miró por un largo momento, luego dio la vuelta y bajó los escalones sin decir más. Cerré la puerta con suavidad y puse el seguro con un clic silencioso. Desde la cocina la tetera comenzó a silbar. Regresé y serví 2 tazas de té, una para mí y otra para Alma, que pronto estaría en casa. El vapor subió constantemente bajo la luz suave de la habitación, y Sophie apoyó su cabeza en mi brazo mientras nos sentábamos en el sofá. Esteban presentó los documentos ese jueves. El sobre se sentía más pesado de lo que su tamaño sugería cuando lo deslicé por el mostrador de la oficina de correos. Dentro estaban las peticiones iniciales para la división de bienes y la separación legal. Mi nombre en cada página, claro y bien escrito, no solo una firma al pie de un documento ajeno. Cuando regresamos a la casa, Esteban se sentó conmigo en la mesa de la cocina, mientras Sophie dormía la siesta y Alma corregía trabajos. Su voz era tranquila, profesional, pero no fría. «Empezaremos con el descubrimiento de propiedades», dijo tocando la carpeta. «Hay un caso sólido por contribución financiera a través del trabajo doméstico, especialmente si no hubo testamento formal después de que tu esposo falleció». Asentí. «Mauricio vale a estar furioso». «Ya lo está», dijo Esteban. «Pero ese no es tu peso para cargar». Más tarde esa noche mi celular vibró. Un mensaje de Mauricio. «¿De verdad quieres ventilar esto en público? Bien. Solo recuerda quién pagó por todo mientras vivías bajo mi techo». No respondí. Borré el mensaje y silencié el teléfono. Unos días después llegó otro. Esta vez un mensaje de voz. Su voz era más suave, casi suplicante. «Mamá, somos familia. Ambos hemos dicho cosas. Estás siendo dramática. Solo regresa a casa. Podemos resolver esto». Pero no había un hogar al que volver. Solo una casa construida sobre expectativas, no entendimiento. Sí, viví bajo su techo, pero lo mantuve limpio, lo mantuve alimentado, evité que las paredes se sintieran vacías. Eso nunca fue nada. Esteban pasó de nuevo la semana siguiente con formularios actualizados. Los revisó una última vez antes de deslizarlos hacia mí. «No le debes tu paz solo porque te dio refugio», dijo con voz firme. «Esto que estás haciendo ahora no es venganza, es restauración». Tomé la pluma y firmé. Esa noche, después de que la casa se asentó y todos dormían, abrí un cuaderno en blanco y comencé a redactar mi nuevo testamento. Era simple pero deliberado. Enumeré mis ahorros, mi parte de la casa si el tribunal la otorgaba, y los objetos que quería legar. El nombre de Alma apareció primero, luego el de Sophie. Al pasar la página guardé algo entre las hojas, un dibujo que Sophie había hecho el día anterior, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol con rayos desiguales. Una llevaba lentes, otra tenía cabello rizado, otra un yeso en el brazo. Garabateado arriba en letras torcidas y brillantes estaba escrito «Mi verdadera familia». Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón superior del escritorio. Mis dedos se detuvieron en el lomo por un momento. El viejo testamento nunca existió. Este sí. A la mañana siguiente abrí las cortinas de la habitación de huéspedes y dejé que la luz del sol bañara el escritorio. Las firmas finales llegaron en una tarde lluviosa. Esteban deslizó la última página por la mesa, su mano firme, su presencia tranquilizadora. No dudé. Firmé y todo terminó. 20 años resumidos en unos trazos de tinta. Nadie lloró. Nadie suplicó. Solo un silencio definitivo y una extraña ligereza bienvenida en mi pecho. Una semana después me mudé a un pequeño departamento alquilado no lejos de la casa de Alma. 2 cuartos, una cocina modesta y ventanas que daban al parque. Los domingos Sophie corría por el camino con su mochila rebotando y su brazo ya sin yeso, con la piel sanando. Hornear juntas, leer historias en voz alta,
reír. A veces solo nos sentábamos en silencio, y hasta eso se sentía pleno. Una noche, justo cuando sacaba un pan de elote del horno, tocaron a la puerta. Me limpié las manos y abrí. Mauricio estaba ahí, más delgado de lo que recordaba, con el cabello más gris, los hombros ligeramente encorvados. No dijo hola. Solo me miró por un largo rato antes de preguntar: ¿ahora estás feliz? Sostuve su mirada. Ya no había enojo en mí, solo espacio. Sí, dije, suavemente. Por fin. Asintió una vez, lentamente, y dio la vuelta hacia su auto. Cerré la puerta con suavidad detrás de él. No con amargura, no con triunfo, sino con paz. Algunos finales no necesitan fuegos artificiales, solo necesitan silencio. Más tarde esa noche abrí el cajón junto a mi escritorio y saqué una carpeta de Manila. Dentro estaban mis nuevos documentos legales, mi testamento actualizado, el dibujo de Sophie y unas cartas que había comenzado a escribirme a mí misma, recordatorios de quién me había convertido. Tomé una pequeña etiqueta del escritorio y la pegué en la portada de la carpeta. El año en que mi voz regresó.